Bienvenido a tu canal Video Magenta. El día de hoy vamos a hacer un recorrido en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana aquí en Guadalajara, Jalisco. Te invito a verlo. ¡Vamos! Para ir al Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, me fui en la línea 3 del tren ligero, de la estación central de autobuses hasta la estación Plaza de la Bandera. Recuerda que al entrar a los vagones del tren, primero debes dejar salir a las personas y luego ya ingresar tú. Al salir de la estación Plaza de la Bandera, me fui por Avenida del Ejército hasta llegar a la calle Gómez Farías y en el número 600 se encuentra este gran museo. La tarde del 24 de diciembre, casi como regalo al gobierno de 1903, vende entonces este terreno al gobierno federal con la consigna. Como bien sabemos, en Guadalajara no había cuarteles militares como tal. Los conventos se utilizaban como cuarteles, las mismas iglesias se utilizaban como cuarteles, las pequeñas escuelas o las pocas escuelas que había también se utilizaban como cuarteles, pero un cuartel militar como tal no existía. La señora apenas había enviudado. Estamos hablando que los Omellera eran casi propietarios de la mitad de lo que es actualmente el barrio de San Juan de Dios. Comienza entonces a vender todo y lo único reconocido que ya existía era la antigua garita de San Pedro, la que tenemos más o menos aquí a 4 cuadras. Una de las 4 garitas más importantes de ingreso a la ciudad, provenientes de otras áreas, específicamente de todo lo que era San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, porque el ingreso de San Andrés era específico nada más para el comercio del pequeño barrio que ya se estaba obviamente expandiendo. Y bueno, esto es parte de la historia de este terreno. ¿Qué es una garita? Una garita es un acceso que limitaba al gobierno para el ingreso de personas o materiales. En este caso, si tú traías a la venta algún tipo de mercancía, llegabas a la garita, te hacían la revisión y obviamente tenías que pagar una pequeña cuota. Gracias. Por nada. Aquí a la entrada les prestan una gorra de diferente tipo o un casco de soldado para que en el recorrido lo lleven. Comenzamos con la Escuela Sistema Educativo Militar. Pero lo principal es considerar que la Escuela de Transmisiones pues, fue una sede regional y una de las más importantes. Aquí destaca mucho fotografía y muchos detalles de aquellos militares del Escuadrón 201 que también tuvieron presencia en este espacio. Los dragones que tenemos aquí con sus carrilleras atravesadas, los dragones y los dragones imperialistas que son los de tinto y azul marino, pues fueron muy característicos principalmente en la etapa de la Reforma y principalmente en la etapa en la que Maximiliano de Habsburgo llega a México, porque este señor llegó a revolucionar 2 trajes, uno el traje militar y otro el traje charro. Renegamos a veces de que los franceses, cómo fue posible y de que se arrodilló mucho mexicano y todavía fueron por él al extranjero. Pues gracias a él dio una mejor imagen. Es obviamente un descendiente de las tropas francesas. Y como descendiente como tal militar, pues le gusta México, esa familia obviamente tuvieron hijos y uno de sus hijos es este teniente
Don Mas, y es de los más reconocidos principalmente aquí en la zona occidente por introducir algunas técnicas muy especiales para la odontología, porque antes era característico de que entre dos te agarraban y entre otros dos te abrían la boca y llegaba el odontólogo, el dentista, y vámonos para afuera. Antes de batallas ya he estado en las noticias más importantes, pero ellas, detrás de todas esas guerras, batallas, heridas y obviamente en situaciones que necesitas una asistencia médica, pues la madre Cuca es de las primeras asistentes de un siglo XX, características en el medio militar, porque si tú aprendías a curar, te convertías automáticamente, como no había escuelas, en una gran enfermera. Y digo gran enfermera porque tenías bastante campo de acción. Si hablamos específicamente del inicio de la revolución, pues tenías batallas y tenías heridos y tenías muertos y tenías bastante campo para la enseñanza. Porque recordemos que si no había guerras, ¿cómo se enseñaban los médicos y las enfermeras? Fácil, visitaban los cementerios, pagabas porque sacaran un cuerpo y sobre ese cuerpo era la enseñanza médica. Afortunadamente para ellas, pues tenían bastante campo de acción, específicamente en la Revolución y en la Cristiada, porque había heridos al por mayor. Entonces te enseñabas desde el primer día que comenzabas a suturar, a limpiar heridas, incluso a sacar balas. Nada más enrollabas un trapo, se lo colocabas en la boca, grite lo que usted quiera y te le sacó la bala. El aviador José Espinosa Fuentes está actualmente enterrado en el Panteón de San Pedro Tlaquepaque. Aquí tenemos su fotografía, tenemos un poquito de su historia. Se formó en este plantel y sabemos pues que es el único. Tenemos en Guadalajara afortunadamente las dos líneas de la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 201, las famosas Águilas, fueron los participantes, obviamente, que después de que nos hundieron dos buques, pues el gobierno del presidente Ávila Camacho, pues da la señal y la orden a todo el gobierno de que se levante la bandera de guerra y se apoye entonces con militares al entonces ejército de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Que se empieza a conformar un ejército de aproximadamente 400 personas, entre pilotos, técnicos, mecánicos, y este señor nos representa prácticamente en todo Jalisco. Les decía dos vertientes, porque esta es la parte del Escuadrón 201 y tenemos un militar estadounidense enterrado en Mezquitán. También es teniente coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense, que extrañamente, después de que se retira, después de que regresa de la guerra, conoce a una tapatía, se casa en la ciudad de Texas y se viene a vivir a Guadalajara. Aquí fallece. La consistencia de los cañones era de tal manera que, pues obviamente, eran hundidos bastantes barcos, no se podían recuperar obviamente todos los implementos, entonces se tenían que fundir de la nada cañones. ¿Qué es lo que hacían? Pues de todos los implementos de herrería que tenían los mismos barcos que se podían rescatar o que medianamente flotaban y que se podían reutilizar, pues obviamente se seguían fundiendo cañones. Esta era la consistencia de los cañones fundidos a la deriva, se dice fundidos a la deriva porque no estaban precisamente en una ferrería. Cuando les platico a veces la leyenda del Callejón del Diablo y cuando llegan los españoles apoyando a todo este gremio de la Santa Inquisición, pues obviamente dice por ahí la crónica, sacaban a relucir sus tizonas. Sus tizonas era esta especie de sable que era muy pequeño, era muy ligero para la pelea, muy diferente del sable que tenemos aquí adelante, lo vamos a ver, y este es una tizona original utilizada obviamente en la Nueva Galicia. Estamos hablando de nuestra Guadalajara ya en los siglos XVIII y XIX. La mujer pues, obviamente tiene representación y voy a platicarles de una muy especial
que es ella, que es la esposa de Francisco I. Madero. Aunque no fue militar como tal, pero sí se toma que si hubiera sido de la parte militar esta persona, prácticamente hubiera sido una teniente en grado, por toda la organización que hizo, que tuvo y que consigue, y obviamente pues muy importante dentro de la historia. Desafortunadamente pues ya no sabemos el final. En canciones, la Valentina, la Adelita, que desde la parte revolucionaria pues fue muy bien vista y muy reconocida. Y la mayor parte de estas fotografías pues sabemos que muchas de ellas en los campos de batalla ayudaban a alimentar o ayudaban a solventar todo lo que era la necesidad médica. En los finales de batalla, ellas se encargaban de recuperar cuerpos, llámese difuntos o heridos. Y el que iba atrás, pues obviamente se encargaba prácticamente de disparar los cañones de armamento que tenían estos. Pues ahí podemos observar un cañón. Y obviamente la dirección pues se debía mucho principalmente al piloto, que tenía dos funciones: llevar a bien el avión y estar de cacería, o disuadir al enemigo, tratar de esconderse, tratar de salir de ruta. Y la parte histórica de los primeros pilotos aviadores aquí en México pues nos las da esta escultura, que fueron justamente dos: Gustavo Salinas Carilla y Alberto Salinas Carranza. Tomaron auge principalmente en la Revolución, y más con Venustiano Carranza, que fue un personaje que estuvo, pues ahora sí que un señor visionario con respecto a la milicia, porque él decía cómo era posible que los ejércitos en México no cuenten con aviones. Entonces Carranza es el precursor de que la milicia mexicana pues tuviera aviones, y son ellos los primeros en irse a Estados Unidos a preparar. Pues ya los tenemos aquí, que son las armas antiguas, unas armas bastante pesadas y que fueron usados también por los ejércitos de Estados Unidos. Estas eran las famosas los fusiles de percusión. Muchos ejércitos y batallones hacían sus propias banderas. En este caso era uno de los batallones de Estados Unidos. Recuerda que mucha de la imagen que manejaban era de miedo. Entonces, si traías una bandera con la muerte, pues era prácticamente y psicológicamente infundir miedo en los... Es la parte de atrás del museo, donde hay un jardín y se exhiben diferentes aeronaves y algunos artefactos de guerra. Y aquí está la entrada a las diferentes salas de exhibición del museo. Aquí es donde van los paracaidistas. Aquí se acomodan para luego saltar en el avión. Vamos a ver la cabina. Está bien padre. Cierto, hay dos pilotos ahí. Vamos a ver. A ver, ya voy a salir para que... Permiso para Adelante. Ok, por la 1.
2 horas después. Torre de control, permiso para aterrizar. De 1926 a 1929 funge principalmente como una base, pero para reclusión de cristeros. Aquí llegan los federales, llegan varios destacamentos federales. Aquí también llega el general Jesús Manuel Ferreira, que venía a cargo obviamente de los destacamentos federales. Pues cuando comienzan a ingresar aquí a los cristeros, pues lo primero que hacen obviamente es amarrarlos y traérselos aquí a este paredón. Las cuerdas cristeras se trataban de una serie de 15 a 35 cristeros amarrados de los pies y amarrados de los brazos unos con otros. Entonces iban las cuerdas cristeras, las alineaban aquí. Muchos de ellos los llegaban a amarrar en grilletes que existían aquí en esta parte y aquí los azotaban. Aquí los dejaban en hacinamiento, que era varios días pues a la intemperie, sin comer. ¿Para qué? Para que pudieran hablar y decir en qué partes en Guadalajara o en Jalisco estaban los asentamientos de todos los líderes, principalmente Anacleto González y todo su entorno, los hermanos Guerra, los hermanos Gutiérrez, Miguel Vargas. Gómez, los hermanos Vargas. Pues total que a nadie le sacaban obviamente La sopa. entonces, pues ya azotados, simplemente les daban la vuelta. Se acomodaban aquí, pues obviamente todas las líneas federales, y aquí mismo a la mayor parte de los que traían aquí para poder hacer esta investigación, los ejecutaban. Aquí no existe una fosa común, porque obviamente los campos militares desde siempre, y digamos que es una base histórica, aquí no se enterraban. Sí. Los que ya estaban muertos, pues nada más los descolgaban y a la carreta. Y las carretas junto con todos los líderes cristeros pues fueron en procesión justamente en junio de 1928, alineadas todas las cuerdas cristeras directas hasta el Panteón de Mezquitán. Aquí ya no se volvió, después de Anacleto González, aquí ya no se volvieron a traer cristeros, ya llegaban directamente al paredón, al Muro de los Lamentos, en el Panteón, a ejecución. A un costado de la entrada principal puedes encontrar algunos souvenirs muy bonitos y a muy buen precio. La entrada al museo es gratis. Puedes asistir cualquier día de la semana de 10 a 6 de la tarde, con excepción de lunes, que está cerrado. Los domingos y días festivos es de 10 a 4 de la tarde. Pues como vieron, esta visita al museo aquí del Ejército Mexicano, pues estuvo algo interesante, muchas salas, muchas secciones, mucho que ver, algo interesante. Cuando vengan, vénganse con tiempo. Y también tráiganse algo para el sol, porque aquí en el patio donde están los aviones sí pega el sol algo fuerte. También, si te gustó el video, suscríbete al canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te notifique cuando suba algún video. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.